Tengo 83 años. Estoy sentada en una casa que está demasiado silenciosa, mirando fotografías de una vida que no estoy segura de haber vivido realmente. Y necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde para ambas. No porque tenga todas las respuestas, sino porque pasé la mayor parte de mi vida haciendo las preguntas equivocadas. Y veo personas haciendo lo mismo que yo hice. Si eres más joven que yo, y la mayoría de la gente lo es, probablemente piensas que tienes tiempo para descubrir las cosas, para empezar a vivir de la manera en que quieres vivir, para hacer las cosas que sigues posponiendo. Yo también pensé eso. Durante décadas pensé eso. Soy Margarita, y no sé cuánto tiempo me queda. Ninguna de nosotras lo sabe, pero estoy más cerca del final que la mayoría, y eso cambia lo que puedes ver claramente. Cuando tenía 22 años, tomé lo que pensé que eran decisiones sensatas. Me casé con un buen hombre, Ricardo, callado, confiable, seguro. Conseguí un trabajo haciendo trabajo de oficina, nada especial, pero era estable. Tuve 5 hijos porque eso es lo que hacías. Pensé que la vida sería simple si solo tomaba decisiones razonables, si no pedía demasiado, si estaba agradecida por lo que tenía. Y durante 40 años, eso es exactamente lo que hice. Fui razonable, estuve agradecida, no pedí demasiado, y en algún lugar de toda esa sensatez, olvidé realmente vivir. Recuerdo tener 35 años, trabajando en una recepción, llegando a casa cansada, haciendo la cena, limpiando, acostando a los niños. Ricardo estaría leyendo el periódico, yo estaría doblando ropa y pensaba, ¿esto es? ¿Así se ve el resto de mi vida? Luego me sentía culpable por pensarlo, porque Ricardo era bueno, los niños estaban sanos, teníamos un techo sobre nuestras cabezas. ¿Quién era yo para querer más? Así que dejé de querer, o lo intenté. Me dije que querer más era desagradecido, egoísta, inmaduro. Me dije que me sentiría diferente cuando los niños fueran mayores, cuando tuviéramos más dinero, cuando Ricardo se jubilara, cuando las cosas se calmaran. Las cosas nunca se calmaron, o tal vez sí, y simplemente no lo noté porque estaba esperando algo más. Rechacé un ascenso una vez. Estaba a principios de mis 40. El trabajo requería algunos viajes, no mucho, tal vez una semana al mes. Me dije que no era práctico, que los niños me necesitaban, que a Ricardo no le gustaría, pero la verdad, y no admití esto durante décadas, la verdad es que tenía miedo de ser más visible, miedo de querer algo que pudiera complicar nuestra vida cuidadosa y tranquila. Así que dije que no, y me quedé donde estaba, segura, pequeña, fácil de pasar por alto. Pienso en eso a veces, en quién podría haber sido si hubiera dicho que sí, a dónde podría haber ido. ¿Qué podría haber descubierto sobre mí misma? Pero nunca lo sabré, porque elegí la seguridad sobre la posibilidad, y no puedes recuperar esos años. Cuando tenía 50, tuve este momento. Estaba parada en la cocina lavando platos. La casa estaba en silencio. Los niños habían crecido y se habían ido. Ricardo estaba viendo televisión y me di cuenta, esta es mi vida. Esto es lo que elegí, y sentí este peso pesado y aplastante de todos los años por delante que probablemente se verían exactamente así. Pero no cambié nada. Me dije que era demasiado tarde, que esto era simplemente lo que pasaba cuando envejecías. Te acomodabas en tu vida y dejabas de esperar que fuera diferente. Tenía 50, tenía tal vez 30 años por delante, y me dije que era demasiado tarde para cambiar. ¿Cuánto tiempo desperdicié creyendo eso? Tenía una compañera de trabajo llamada Linda. Era tal vez 10 años mayor que yo, ruidosa,
Se reía demasiado, usaba colores brillantes. Recuerdo pensar que era demasiado dramática, buscando demasiada atención. Tomaba clases de cerámica, iba a conciertos, viajaba sola a veces. La juzgué por eso. Pensé que estaba tratando de probar algo. Pensé que no había aceptado que habíamos pasado la edad para esas cosas. Linda se jubiló a los 65. Tiene 91 ahora, todavía tomando clases, todavía viajando, todavía riéndose demasiado fuerte, y me doy cuenta ahora de que no estaba tratando de probar nada, solo estaba viviendo, mientras yo esperaba un permiso que nunca llegó. Después de que Ricardo murió, tuve este pensamiento extraño. Me sentí triste, por supuesto, dolor, pérdida, todo eso, pero también sentí algo más, algo que me avergüenza admitir, alivio, no porque me alegrara de que se hubiera ido, sino porque por primera vez en mi vida adulta no tenía que coordinar mi existencia alrededor de alguien más. Podía cenar a las 7 en lugar de a las 5:30. Podía dejar platos en el fregadero toda la noche. Podía pasar un sábado entero leyendo si quería. Cosas pequeñas, libertades diminutas, pero se sentían enormes, y luego me sentí culpable por sentirme así. Sentí que era una persona terrible por experimentar alivio cuando mi esposo de 46 años acababa de morir. Pero el alivio era real, y me dijo algo que había estado evitando durante décadas. Nunca había elegido realmente mi vida. Solo la había aceptado. Dejé que me sucediera. Me ajusté a ella. Hice las paces con ella. Pero nunca me pregunté, ¿es esto lo que quiero? Tengo 83 años ahora. He estado sola durante 15 años y finalmente tengo la libertad de hacer lo que quiera, excepto que mi cuerpo ya no funciona como solía. Mi energía no es la que era. El mundo ha seguido adelante sin mí. Todas esas cosas que pensé que haría algún día, la mayoría ya no son posibles. Quería viajar, ver lugares más allá del pequeño radio en el que había vivido toda mi vida, pero mis rodillas ya no pueden manejar los aeropuertos. Los vuelos largos me enferman. Quería tomar clases, aprender cosas sobre las que había tenido curiosidad, pero conducir de noche me asusta ahora, y la mayoría de las clases son por la tarde. Quería ser más valiente, más visible, más dispuesta a ocupar espacio, pero no puedes volverte valiente de repente a los 83 cuando has pasado toda tu vida practicando la pequeñez. Los hábitos son demasiado profundos, los patrones demasiado establecidos. Miro a mis nietos a veces. Mi nieta tiene 23 años. Está tratando de decidir entre un trabajo seguro y algo más arriesgado que realmente le apasiona. Y quiero decirle, toma el riesgo, haz lo que te asusta. Deja de esperar el momento perfecto, pero no lo hago. Porque ¿quién soy yo para dar consejos? No tomé riesgos, no hice las cosas que daban miedo. Jugué a lo seguro durante 83 años, y ahora estoy sentada aquí preguntándome para qué fue todo. Mantuve a mis hijos, fui confiable, me presenté, resistí, pero viví, realmente viví. No creo que lo hice, creo que sobreviví, creo que me las arreglé. Creo que lo superé, pero vivir, realmente vivir, requiere algo que nunca aprendí a hacer. Requiere creer que tienes permitido querer cosas, permitido ocupar espacio, permitido elegirte a ti misma, a veces en lugar de siempre elegir la seguridad. Y nunca creí eso. No realmente. Mi hija me visitó la semana pasada. Estábamos tomando té. Y dijo algo que ha estado quedándose conmigo desde entonces. Dijo, «Mamá, pareces más ligera ahora de lo que eras cuando estaba creciendo». Le pregunté qué quería decir. Dijo, «Pareces más tú misma, menos como si estuvieras tratando de ser lo que crees que deberías ser». Y tiene razón, soy más ligera.
soy más yo misma. Pero me tomó 83 años llegar aquí. Me tomó perder a todos a quienes estaba tratando de complacer. Me tomó que mi cuerpo se descompusiera lo suficiente como para que ya no pudiera mantener la actuación. Finalmente me convertí en mí misma por accidente, por desgaste, no por elección, y eso se siente como un desperdicio. Pienso en todos los años que pasé siendo quien pensaba que debía ser, siendo fácil de convivir, siendo razonable, siendo pequeña, todas las veces que dije estoy bien cuando no estaba bien, todas las veces que me tragué lo que realmente quería porque parecía egoísta quererlo. Todas las veces que elegí la paz sobre la honestidad, la comodidad sobre el crecimiento, la seguridad sobre la verdad. Esos años se han ido, no puedo recuperarlos, y la peor parte es que ni siquiera puedo decir que los sacrifiqué por algo que valiera la pena. No sacrifiqué mi vida por alguna gran causa o trabajo importante, simplemente la dejé escapar, día a día, año tras año, diciéndome que empezaría a vivir una vez que las cosas se calmaran. Las cosas nunca se calmaron, o tal vez sí, y no lo noté porque todavía estaba esperando. No sé qué estaba esperando. Permiso, tal vez, que alguien me dijera que estaba bien querer más, bien ser difícil, bien ocupar espacio, pero ese permiso nunca llegó, porque no llega, tienes que dártelo a ti misma, y nunca lo hice. Ahora tengo 83 años, la mayoría de mis amigas se han ido, mi cuerpo está fallando de pequeñas formas cada día. Mi mundo se está encogiendo y finalmente entiendo que nadie me estaba deteniendo. Todos esos años, todas esas elecciones, me estaba deteniendo a mí misma. Construí mi propia jaula con debería y se supone que ¿y qué pensará la gente? Y luego viví en ella durante 8 décadas. La puerta nunca estuvo cerrada con llave. Simplemente nunca probé la manija. Estoy agradecida por lo que tuve, lo estoy. Estoy agradecida por mis hijos, aunque nuestras relaciones son distantes. Estoy agradecida por los años con Ricardo, aunque nunca nos conocimos realmente. Estoy agradecida por esta casa, por mi jardín, por las mañanas que todavía tengo, pero también cargo con este conocimiento de que podría haber vivido diferente. Debería haber vivido diferente. No más grande, no más dramáticamente, solo más honestamente, más plenamente, más como yo misma. Y no lo hice, porque tenía miedo y porque pensé que tenía tiempo, pero el tiempo se acaba más rápido de lo que piensas, y el miedo no desaparece solo porque esperas. No sé qué pasa después, cuánto tiempo más tengo, si veré otra primavera, pero sé esto. Pasé la mayor parte de mi vida preparándome para vivir en lugar de realmente vivir, esperando el momento correcto en lugar de hacer que este momento fuera el correcto. Y si pudiera volver atrás, si pudiera hablar con esa mujer de 22 años parada en una iglesia a punto de casarse con un hombre al que no amaba pero pensaba que era sensato, le diría que esperara. Que viviera sola primero, que descubriera quién es, que quisiera cosas y admitiera que las quiere, que dejara de ser tan razonable y empezara a estar tan viva. Pero no puedo volver, ninguna de nosotras puede. Todo lo que puedo hacer es sentarme aquí con este entendimiento que llegó demasiado tarde para cambiar mucho. Este conocimiento de que desperdicié tanto tiempo siendo cuidadosa cuando debería haber sido valiente. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar a una anciana trabajar en arrepentimientos que no puede arreglar. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí, todavía pensando en lo que significa haber vivido. Y si lo hice, cuídate. Como sea que eso se vea para ti.